Bueno, bienvenidos a un nuevo video de YouTube y hoy estoy muy feliz porque acabo de lanzar mi coaching uno a uno. ¿Por qué? Porque ya llegó el momento de empezar a ayudar a otras personas. Llevo más de un año construyendo mi mentalidad, llevo más de un año construyendo mi físico, llevo más de un año cambiando mis vicios por hábitos. Y hoy, más allá de hablarte de lo que voy a ofrecer en mi coaching, voy a hablarte de mi historia, algo de mi vida, porque en algún momento hablé de mi vida en el primer video de mi canal. Ahí puedes ir a verlo y puedes ver mi evolución de cómo he mejorado, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que para las personas nuevas de mi canal, quiero que me conozcas, quiero que sepas quién soy, quiero que sepas por qué subo videos, quiero que sepas por qué hablo de mis vicios. Entonces, bueno, empezando pues como muchas familias de Latinoamérica, yo crecí en una familia con necesidades, crecí en una familia donde realmente las necesidades económicas eran bastantes. Y eso generó que pasaran ciertos hechos en mi vida que generaran que a mí no me gustara y sin ser consciente empecé a escapar de ellas, de esas cosas por medio de vicios. ¿Cuáles eran esos vicios? Dos en especial: la mala comida o la comida en exceso o la comida chatarra, las gaseosas, las papitas, los fritos, porque eso generaba en mí un placer que me hacía olvidar por un momento de mi realidad. Ese era uno de los vicios que tenía. Y el otro de los vicios que tenía era el tema del fútbol. ¿Por qué? Porque por medio de un partido de fútbol, por medio de 2 horas de diversión, olvidaba mi realidad, olvidaba quién era, olvidaba esos problemas de necesidades que habían en la casa, olvidaba el bullying que me hacían en el colegio por ser gordo. Entonces eso me hacía olvidar de mi realidad y yo en ese momento no era consciente, simplemente no era consciente de que esas dos cosas no las hacía porque me gustara la comida en sí, no las hacía a veces solo porque me gustaba el fútbol, sino que era una manera de escapar y de olvidarme de mis problemas. Entonces yo fui creciendo con eso, fui creciendo con un muy mal hábito con la alimentación, fui creciendo con el vicio del fútbol. Y desde pequeño el tema con el fútbol es que yo pensaba mucho en viajar, pensaba mucho en conocer estadios, pensaba mucho en ir al estadio acá en Bogotá. Y eso con el tiempo se fue materializando. Empecé a conocer amistades que me empezaron a llevar a viajar, empecé a conocer amistades que me empezaron a llevar al estadio. Y eso derivó en que en algún punto de mi vida fuera tanta la afición que yo me endeudaba por ir a un viaje, yo me endeudaba por ir a un partido, yo dejaba los trabajos botados por ir a un partido, dejaba todo por ir a verte, decían algunos cánticos, algunos trapos, todo por ir a verte. Y ese era mi orgullo, esa era mi validación. ¿Por qué? Porque yo en ese momento no me sentía orgulloso de lo que tenía. Como que no era que me faltara algo, sino que simplemente no tenía con qué validarme. Y empezaba a validarme con el fútbol. Empezaba a validarme con qué tan grande era mi equipo. Empezaba a validarme con cuántos estadios conocía. Empezaba a validarme con cuántas veces iba al estadio acá en Bogotá. Entonces, eso fue generando un problema de identidad en mí, porque yo ya no era Daniel Cetina, yo era Daniel Millos, yo era Daniel Fútbol, yo solo era eso, pero realmente no tenía algo personal que me validaba. Entonces, eso que generaba en mí, que si mi equipo iba mal, yo no tenía validación, yo no tenía valor. Si mi equipo iba bien, ahí automáticamente tenía un valor. Y eso empezó a generar problemas como que mi vida no tuviera un rumbo, como que solo viviera en piloto automático. Claro, en ese momento me sentía bien, pero a la final las cosas se empezaron a acumular, se empezaron a acumular las deudas, se empezaron a acumular que ya no tenía donde más pedir trabajo porque en los lugares donde me daban la oportunidad simplemente la perdía por ir a un partido de fútbol. Empezó a generar una mala relación incluso conmigo mismo, con mi mentalidad, porque me sentía bien durante el partido, me sentía bien durante el viaje, pero solo habían 2 partidos a la semana y los otros 5 días cómo me sentía, no tenía un rumbo, no tenía un horizonte. Entonces, eso fue lo que generó el fútbol en mí y en ese momento no era consciente de eso. Entonces, después cuando todo como que empezó a tomar un rumbo mejor, cuando cumplí más o menos 20 años, empecé a descubrir mis pasiones y descubrí una de las pasiones que aún tengo, que es la cocina. Empecé a trabajar en restaurantes por necesidad, porque duré mucho tiempo desempleado. Trabajé en la obra, trabajé 2 semanas en una obra
en una carretera. Y fue tan duro ese trabajo que yo dije, listo, voy a atreverme a trabajar en la cocina, porque le tenía miedo de lo que se ve, del boleo que se ve, de todo eso. Entonces simplemente me decidí, me dieron la oportunidad y empecé a ver que eso me gustaba, que realmente me apasionaba, que como que me hacía sentir bien, me hacía sentir, digamos que podía ser un proyecto a largo plazo. Y fue tan así que en uno de los lugares donde trabajé me propusieron ser socio de un negocio, un pequeño negocio que montamos en la puerta del local. Y ahí empezó ciertos otros problemas, porque por un momento paré lo de los viajes, paré lo de ir al estadio y me concentré 100% en ese emprendimiento. Y tú me dirás, bueno, eras emprendedor. Yo trabajaba más o menos de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el restaurante y de 5 o 6 de la tarde hasta las 11 12 de la noche en el emprendimiento que teníamos. Entonces tú dirás, wow, qué emprendedor. Pero realmente no era tan así, porque en ese momento no era consciente que estaba persiguiendo el dinero, que simplemente hacía las cosas porque pensaba que eso me iba a traer dinero, pero en el fondo no me apasionaba, en el fondo no me hace sentir bien. ¿Y eso en qué derivó? En que volviera al vicio de la comida para escapar de mi realidad. Comía muy mal, me desayunaba todos los días con tamales, con juguitos hit, que con pan, que con chocorramos. Esa era mi alimentación todos los días. Al almuerzo un poco de fritos, en la noche una porción de pizza y una hamburguesa. Y entonces eso derivó en que el sobretrabajo, trabajar tanto y no recuperar a mi cuerpo por medio de la alimentación, sino al contrario, darle alimentos que lo ralentizaban, que no me daban claridad mental, que no me hacían sentir disciplinado, eso empezó a derivar en que mi nivel de energía empezara a bajar, en que me sintiera cada vez peor y eso derivaba en un círculo vicioso, que como me sentía peor, escapaba más de mi realidad por medio de la alimentación y eso hizo que mi físico llegara por el piso, que tuviera una panza tremenda. Todo está documentado en mi Instagram. La publicación de la foto cuando estaba en ese emprendimiento está anclada en mi perfil de Instagram. La puedes ir a ver, @setinanielmindset. Y bueno, el caso es que mi estado físico empezó a empeorar, pero más que mi estado físico, que lo estético, eso derivó en que me faltara la energía, me faltara la motivación, me faltaran las ganas, que me levantara tarde todos los días, porque claro, no dormía, no me alimentaba bien, solo estaba persiguiendo el dinero, no tenía un plan claro, no tenía un propósito, había dejado de lado mi estado físico, había dejado de lado mi mentalidad, no pensaba en disciplina, solo en trabajar, trabajar y trabajar y comer. No pensaba en absolutamente nada más. Entonces, bueno, otra cosa que se me olvidó de mencionar, muy importante, y es que era tanto el afán por ganar dinero rápido que perdí muchísimo dinero en apuestas. No sé exactamente cuánto, tal vez en tu país esto no sea mucho, pero yo le calculo unos 1.000, 2.000 dólares que perdí ahí, unos 3, 4, 5, 6, no sé, millones de pesos que fui perdiendo en el acumulado de un año. ¿Por qué? Porque simplemente pensaba en que por medio de un parlay, por medio de un partido de fútbol, por algo que no dependía de mí, por poner mi dinero, que era mi energía en eso, simplemente me iba a volver rico. ¿Y eso que generaba? Que mis deudas cada vez que crecieran, que en lugar de pagar mis deudas, pusiera mi dinero en una apuesta, que en lugar de, no sé, de trabajar por dinero, solo trabajaba y ponía el dinero ahí, ponía el dinero en BetPlay, ponía el dinero en Rushbet, y eso me iba destruyendo aún peor. Y bueno, llegó el momento en que todo esto se volvió una bomba de tiempo, perdí el emprendimiento, las cosas no se dieron y llegó el siguiente año, más o menos eso fue hace como año y medio, en el 2024 a principios, más o menos en abril, donde cuando yo trabajaba en ese restaurante, mi mentalidad era de que había una voz que me decía, cambia tu físico, empieza a ser más disciplinado, empieza a alimentarte mejor. Era tan así que yo comentaba con mis compañeros del trabajo que empezáramos a comprar desayunos saludables para no tener que comer tan mal. Recuerdo tanto que había un entrenador del gimnasio más grande de mi pueblo que iba en la noche a comer a ese restaurante y alguna vez yo le pregunté por su coaching, pero simplemente no tomé la acción, solo no tomé acción en ese momento. Pero entonces, cuando
ya no tenía un emprendimiento en el cual pensar, cuando ya no tenía un trabajo, empecé a enfocarme en mejorar mi físico. Obviamente estaba endeudado aún, no tenía dinero y eso generó pues que no tuviera para el gimnasio. Entonces empecé a entrenar en los parques. Me acerqué a una persona que aún hoy en día sigue siendo mi mentor, que es Leroy Orjuela. También lo puedes seguir en Instagram. Es una máquina de la mentalidad, es una máquina. Pero bueno, el caso es que eso derivó en que yo me acercara a él y empezara a querer aprender de él sobre entrenamiento, sobre cómo alimentarme mejor, sobre cómo hacer las cosas. Yo le dije, no quiero en un gimnasio, porque en ese momento no quería y porque tampoco tenía el dinero. Quería aprender de calistenia. Me enseñó, tengo todo documentado en Instagram. Desde ese momento subía historias. Recuerdo que yo solo subía historias del round 1 y el round 2. Round 1 acá en un parque tirando dominadas y en la noche tirando burpees. Eso era lo único que empecé a documentar. Y poco a poco mi mentalidad empezó a cambiar, porque la regla básica que aprendí desde el primer momento, que quiero que te memorices, es ser, hacer y tener. Ese es el orden de las cosas, ese es el orden de los factores. ¿Por qué? Porque antes de tú hacer, de crear un negocio, de crear tal vez en ese momento mi emprendimiento, que era el restaurante, hay que construir un ser que sea recto, que sea disciplinado, que cumpla con su palabra, que si se dice que se va a levantar todos los días a las 5 de la mañana, pues se levanta todos los días a las 5 de la mañana, que si se dice que va a entrenar todos los días, pues entrena todos los días. Si se dice que va a dejar un vicio, pues deja ese vicio. Hay que construir ese hombre, porque si tú no confías en ti mismo, si no eres capaz de cumplir con lo que te dices, pues no vas a ser capaz de montar un negocio, no vas a ser capaz de poder controlar el dinero. Y te lo digo aún, que no manejo grandes cifras. Claro, ya estamos subiendo de niveles de cifras, pero aún no manejo grandes cifras. ¿Pero por qué? Porque el mundo no me ha entregado lo que no puedo administrar. Hasta que yo no administre lo que tengo ahora, no voy a poder administrar otras cosas. Entonces, de eso se trata la vida. Primero, construir un ser inquebrantable. Segundo, el hacer. Ahí sí pensar en cuál va a ser tu habilidad, cuál va a ser tu negocio, cuál va a ser tu modelo de negocio. Si va a ser eh, un restaurante, si va a ser un coaching, si vas a trabajar en algo virtual. No sé, hay muchos modelos de negocios con los cuales se pueden hacer dinero. Y luego de construir un ser, después de hacer, viene el tener. Ahí sí viene como consecuencia las cosas, porque yo en ese momento perseguía el dinero por medio de las apuestas, yo perseguía el dinero por medio del trabajo duro sin un propósito y nunca tuve, solo cada día me llegaban más deudas y más deudas y más deudas. Ahora construí el ser, llegó mi momento de hacer, por eso lancé mi coaching, por eso ahora por medio de mi habilidad voy a ayudar a otras personas a construir su físico, su mentalidad y como consecuencia de ese ser y hacer va a llegar mi tener. Van a llegar las cosas materiales, ya llegó un mejor celular, mañana llega un computador y esas cositas, esas pequeñas cositas llegan como el tener. Ya pronto llegará el carro, ya pronto llegará vivir en un apartamento lujoso, en una ciudad mucho mejor, mucho más grande. Pero por el momento me concentro en el mantener el ser y empezar a construir el hacer. Entonces, eso es lo que te quería dejar documentado hoy. Ese es un pequeño resumen de mi vida, de cómo llegué a este punto, de por qué llevo más de un año y medio documentando mi vida en mi Instagram, por qué llevo más de 100 videos grabados en mi YouTube. Porque ahora, a diferencia de cuando tenías emprendimiento, no persigo el dinero. Claro, ahorita va a haber gente que pague por mi coaching, pero no espero a que me paguen para poder ayudar a otras personas. Si tú en este momento estás como yo estuve en algún momento sin dinero, pero queriendo cambiar, para eso está mi contenido gratis. Para eso está este canal de YouTube. Tienes más de 100 videos donde documento mi vida, donde es un manual para que tú empieces a hacer las cosas que quieres hacer. Es un manual. No necesitas pagarme los 100, $120 que voy a cobrar por mi coaching. Si los tienes, mucho mejor, más cercanía. Pero y si no, empieza a ver todos los videos, empieza a consumir este canal y sobre todo, no solo consumas, sino empieza a accionar. Porque no sirve de nada que hayas visto este video,
si no empiezas a accionar desde el primer momento. ¿Y qué es accionar? Hacer lo que yo hice desde el principio. Empezar a entrenar, empezar a cumplir con tu palabra y empezar a cambiar los vicios por hábitos. Empezar a identificar qué es lo que quieres en tu vida, qué es lo que te está deteniendo y empezar a eliminarlo para cambiarlo por hábitos. Empezar a levantarte antes que el sol, empezar a entrenar, empezar a comer saludable. Son las tres bases para empezar a cambiar tu vida. Ya el dinero llegará como consecuencia, pero por el momento tienes que empezar a cambiar tu vida. Entonces ya sabes, documento todo esto que te estoy hablando, lo documento en mi Instagram, @ctdanielmindset. Ya tienes ahí mi oferta de coaching, si quieres cambiar tu físico, si quieres cambiar tus hábitos, si quieres cambiar tu mentalidad, ahí te estoy esperando. Empezamos en $100, tal vez un poquito menos porque lo puse en pesos colombianos, no he hecho la conversión, pero bueno, más o menos son $100. Entonces ahí nos vemos, un día más ganando, un día más documentando mi vida, un día más al servicio de la gente que quiere cambiar su vida, porque en algún momento hubo personas que estuvieron a mi servicio cuando yo quise empezar a cambiar mi vida. Entonces, un día más, nos vemos mañana.